Dios le bendiga. Y esta sería la segunda parte para contestar esa pregunta que nos hicimos en el primer video, ¿cómo es Dios? Esa pregunta que nos hacíamos quizás hasta de chiquitos, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Qué forma tiene Dios? ¿Quién hizo a Dios? Y tantas preguntas más. Quiero comenzar con un versículo de la palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Estas son palabras del Señor Jesús. Y Él dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que está diciendo acá nuestro Señor Jesucristo es que Dios es espíritu y nosotros debemos adorarlo en espíritu. Eso que Dios puso en nosotros. No lo podemos adorar con nuestro cuerpo solamente, sino también de manera espiritual. Y adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, cuando hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? Saben, la mejor reflexión que yo pude encontrar sobre quién es Dios está en un catecismo muy antiguo que se hizo en el año 1647, que es el famoso catecismo de Westminster. Fue uno de los primeros catecismos de los reformadores para enseñarle a sus niños sobre la palabra de Dios. Y cuando ellos responden a la pregunta ¿quién es Dios?, ellos contestan de esta manera, que me parece una frase corta pero infalible sobre cómo es Dios. Dice el Catecismo de Westminster, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable. En su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Realmente es inapelable esta frase, una frase que nos condensa en pocas palabras quién es Dios y cómo es Dios. Bueno, al comenzar este viaje, estamos recién por el segundo video que nos lleva al conocimiento de Dios, debemos comprender algunas cosas. Primero, Dios no es una fuerza como la de Star Wars, como la de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Él no es una fuerza impersonal. Dios es una persona. En la palabra de Dios, en la Biblia, vemos que muchas veces Él es llamado Padre, amigo, pastor, consejero, ¿no? Es llamado de manera personal y a Él le gusta llamarse así. A Dios se lo conoce como Él, no como eso. No es algo impersonal. Dios es una persona. Eso es lo que primero tenemos que entender. Y en su palabra podemos ver un montón de características a lo largo de toda la Biblia sobre que Dios es una persona. Vemos que Él tiene características personales. Por ejemplo, Él piensa, se entristece, siente, se duele, habla y actúa. No, es un Dios con características personales. Ahora, ¿qué no tiene Dios? Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros. Él es espíritu, como dice la palabra de Dios. Él es espíritu. Ahí Juan 4:24 decía, Dios es espíritu. Cuando el Señor Jesús se acercó a los discípulos después de la resurrección, Él les dijo, miren, toquen mis manos, mi cuerpo, mi carne, ¿no? Porque un espíritu, dice, no tiene carnes ni huesos. En Lucas 24:39. Entonces podemos ver que Dios es espíritu. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, nos dice que Dios es invisible, que no lo podemos ver con nuestros ojos humanos. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también aparecen algunos versículos, como el Salmo 98, versículo 1, que dice, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Entonces nos hacemos esta pregunta. Si Dios es espíritu, ¿cómo en la Biblia aparece su diestra y su santo brazo? Hay otros versículos, por ejemplo en Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Jehová. Cuando uno mira
le hablan de ojos, mira a los ojos, y hay ojos verdes, celestes, oscuros, hay de todo tipo, pero son ojos que ven. Acá está diciendo los ojos de Jehová. Si Dios es espíritu, no tiene ojos, no tiene brazos, no tiene diestra. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a mirar dos palabritas en este video para explicar un poquito ese Dios que es espiritual, pero que aparece en la Biblia de determinada forma. Son dos palabritas que parecen difíciles, pero una vez que la entendemos, la vamos a adquirir para nuestro vocabulario y es importante. La primera palabra es antropomorfismo. ¿Qué quiere decir antropomorfismo? Bueno, cuando se describe algo que tiene que ver con Dios en la Biblia, se llama antropomorfismo, que es una palabrita griega, ¿no? Que antro quiere decir hombre y morfismo forma, ¿no? Antropomorfismo, hombre, forma de hombre. Eso quiere decir. Entonces, ¿por qué hace Dios esto? Miren, si Dios se mostrara tal cual es, nuestra mente humana no lo podría entender, no lo podría explicar. Él puede hacer todo porque es omnipotente, pero nosotros no podríamos entenderlo. ¿Cómo entender un Dios tan maravilloso, tan poderoso? ¿Cómo entender lo infinito de Dios con nuestra mente finita? Es imposible. Por eso, para que nuestro nivel de comprensión pueda entender, Dios recurre a lo que es el antropomorfismo. Los brazos de Dios, los ojos de Dios, son antropomorfismos. Entonces, por ejemplo, hay algunos versículos de la Biblia que dice que nosotros estaremos seguros bajo las alas de Dios. ¿Nunca escuchó eso? Sobre sus alas estaremos seguros. No nos está diciendo eso que Dios es un pájaro. Nos está diciendo que bajo su protección estaremos seguros. Y el salmista, ¿cómo lo pone? Como diciendo, bueno, es como si un ave, ¿no? Como si una gallina con sus polluelos o un águila con sus aguiluchos protege a sus polluelos. De eso está hablando. De la protección de Dios, no que Dios es un pájaro. Ahora, cuando nosotros conocemos esta parte de Dios, ¿no? En el conocimiento de Dios, de que Él es espíritu y no está atado a las leyes físicas a las que nosotros estamos atados, cuando vamos conociendo, la única reacción posible que podemos tener es la de agradecer. Primero nos maravillamos con lo que es Dios, pero segundo, inmediatamente tenemos que agradecer. Cómo este maravilloso Dios nos ama e inclusive se hizo hombre para salvarnos. Solo nos queda agradecer. Hace muchos años atrás alguien escribió un salmo inspirado por el Espíritu Santo, que es el Salmo 104. Y el Salmo 104 yo lo llamo el Salmo del maravillado, ¿no? El Salmo de alguien que sin poder entender mucho se maravilla con todas las cosas que Dios es y Dios hace. Los invito a que luego puedan leerlo completo. Yo les voy a leer algunos párrafos de este Salmo para ver la reacción que tiene el salmista ante lo maravilloso que es Dios. Empieza el Salmo en su primer versículo y dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria, de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Qué hermosa poesía que quiere explicar lo maravilloso que es Dios.
Desde el versículo 10 dice, tú eres el que envía la fuente por los arroyos. Va entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Lo que él está diciendo el salmista es, explico de esta manera lo que Dios fijó en las leyes naturales, ¿no? Cómo funcionan los ríos, los vientos, el fuego, e inclusive cómo se alimentan los animales. En el versículo 21 dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Y acá habla de nuestra propia vida. En medio de tantas cosas que Dios sostiene también nuestra vida. Dice luego, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. El salmista prorrumpe en una alabanza a Dios por todas sus obras, por todo lo que Él hace. Por eso yo lo llamo el Salmo del maravillado, ¿no? Este hombre está maravillado al ver toda la creación de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18, dice una gran verdad. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Sin embargo, cuando nosotros leemos algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, Éxodo 24:10, dice que Moisés y algunos ancianos vieron al Dios de Israel. ¿Qué es una contradicción? Dice, a Dios nadie lo vio jamás, y después dice que Moisés y unos ancianos vieron al Dios de Israel. Bueno, no hay contradicción. Lo que quiere decir Juan es que nadie pudo ver a Dios en su esencia. Nadie pudo ver a Dios en su gloria. Lo que vieron fue lo que Dios quiso que nosotros podamos ver. Pero nadie pudo ver a Dios tal como Él es. Ahora, nosotros sabemos que Dios se puede manifestar en forma corpórea, Él lo puede hacer. Y ahí aparece la segunda palabrita media complicada. La primera era antropomorfismo y la segunda es teofanía. Teofanía. ¿Qué vieron los hombres cuando vieron a Dios? Una teofanía. Y vamos a mirar algunas cosas. Cuando Dios se manifiesta de manera corpórea, que uno puede verlo, ¿no? En lo que Él quiere manifestar, se llama teofanía, una aparición de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos un montón de apariciones de ángeles, como seres creados, los ángeles, pero también aparece, por ejemplo, en Génesis, el ángel de Jehová. Y en Malaquías, aparece el ángel del pacto. Bueno, los teólogos dicen que cuando aparece el ángel de Jehová o el ángel del pacto en Malaquías, es una aparición del Señor Jesús antes de su encarnación, ¿no? Eso es lo que dicen muchos teólogos, la gran mayoría de los teólogos. Son manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, y eso se llama teofanía. Cuando uno mira eso, cuando ve estas cosas, piensa como Pablo, ¿no? Cuán maravillosas, insondables e inescrutables son tus obras, Señor, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Tenemos un Dios maravilloso y lo vamos a ir conociendo a lo largo de estos videos. ¿Cómo conocer a Dios si Él no se hubiera revelado? Si no se hubiera revelado en su palabra. Cuando leemos la palabra y leemos lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, nos maravillamos. Y Él lo hizo posible. Si Él no se hubiera revelado, no tendríamos conocimiento del Dios maravilloso que tenemos.
Job, hace muchísimos siglos, hizo una pregunta, una muy interesante pregunta, que es parecida, con otras palabras, a la que nos hicimos nosotros desde pequeños. Él dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Cuando se hizo esa pregunta, inspirada por Dios, Job contestó, no, yo no puedo llegar al conocimiento de Dios, no puedo llegar a su perfección, no puedo descubrir sus secretos. Y la respuesta que nosotros podemos dar a estas preguntas es muy parecida a la mujer samaritana de Juan 4:24 que hemos leído. Ella le contestó al Señor Jesús en Juan 4:11, Señor, no tenemos con qué sacar el agua y el pozo es tan hondo. Es tan profundo ese pozo del conocimiento de Dios. Es tan hondo para nosotros. Podríamos estar millones y millones y millones y millones de años sacando agua y aún no hubiéramos sacado nada. Así de profundo es el conocimiento de Dios. Y nosotros no tenemos con qué sacar agua si Él no nos revelara, si Él no nos ayudaría, si Él no nos diera, como dijo el Señor, el agua de vida. La primera estación de este viaje es que Dios es espíritu. Él es espíritu. Él es persona. Él es el otro, como dicen los teólogos. Es el diferente, distinto a nosotros. Y a nosotros solo nos queda maravillarnos, postrarnos, humillarnos y decirle gracias, Señor. Gracias por haberte acercado a nosotros. Que Dios les bendiga.